Bienvenidos a nuestro canal, Ministerio de la Iglesia Cristiana Bautista Monte Calvario, Tepic. Para aquellos que no conocen la palabra Tepic, Tepic es el nombre de la ciudad capital del estado de Nayarit, en la República Mexicana. Estamos en Tepic, en una colonia, y si usted vive en Tepic o conoce a alguien que vive en Tepic, hable de nuestra iglesia, hable de lo que vio e invítelos a visitarnos. Y si usted vive en Tepic, venga y visítenos. Próximamente nos cambiaremos de locación o de localidad. A unas cuantas cuadras de aquí estaremos anunciando este evento ya pronto en estos días. Pero por ahora estamos en la colonia de Los Fresnos, en la calle Perú número 83, entre el río Papaloapan y el río Lerma, en la ciudad de Tepic. Vamos a utilizar un pasaje de la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3. Un pasaje con una doctrina hermosa, como toda la doctrina que Dios nos ha dejado. Leamos esta parte. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a comenzar en el versículo 8. El que comete pecado, el que tiene un estilo de vida pecaminoso, que practica el pecado, es del diablo. Después de esto nadie me diga que todos somos hijos de Dios, por favor, porque no se la creo. El que comete pecado, el que tiene un estilo de vida pecaminoso, es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. No me diga que yo lo estoy diciendo porque a mí se me antoja. Está escrito. Ahora, el verso 8 termina diciendo, porque el diablo peca desde el principio. Nunca ha sido diferente para el diablo. Siempre ha sido pecador, mentiroso, padre de mentiras. Y el que le sigue, y por lo tanto practica el pecado, dice el verso 8, que no es de Dios. Y si no es de Dios, es del diablo, porque sigue al diablo. El verso 8 además añade, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Jesús al mundo, para derrotar o derrocar el poderío del diablo. ¿Y cómo lo hace? Mediante su evangelio, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda o no sea condenado, no perezca, sino que tenga vida eterna o salvación. Así que repito la frase al final del verso 8. Por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no comete, no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él. Ahora dígame a alguien que la salvación se puede perder. Dice que la simiente de Dios permanece en él. Ah, sí, pero es que si peca, la pierde. No, porque ya vimos que el que es del diablo y practica el pecado porque es del diablo. Pero si la simiente de Dios está en una persona, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque es de Dios. Y la simiente de Dios permanece en él. Aquí no habla de interrumpirse o de acabarse. Al contrario, habla de que permanece. ¿Por cuánto tiempo? No lo dice. Por lo cual entendemos que es para siempre. Permanece en él y no puede pecar. ¿Oyó eso? Porque es nacido de Dios. Si usted quiere una referencia en cuanto al nuevo nacimiento o nacer del Espíritu de Dios,
El capítulo y versículos propios son Evangelio de Juan capítulo 3, versos 5 y versos 7. Aún podría decir 3, 16, 17 y 18. Pero note una vez más en el verso 9, que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente, la semilla de Dios, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No es nacido solamente de la carne con un nacimiento biológico que va a terminar con la muerte física, no. Es nacido de Dios espiritualmente. Y Dios le tiene en su puño, en su mano, como también lo aclara Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna, no temporal, eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es lo que dice el final del verso 9 en 1 de Juan capítulo 3. Se lo voy a decir por tercera vez. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No va y viene, permanece en él, es constante y es continua, es eterna. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, otra vez, por segunda vez le digo con este pasaje, no me venga ni piense llamarse engañándose a sí mismo, que todos somos hijos de Dios. Por segunda vez en este corto pasaje vemos que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Y los conocemos o los distinguimos porque se manifiestan de esta manera. Todo aquel que hace justicia. Sigo leyendo el versículo 10. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero el que lo hace es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él o en ella. Verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No me diga que el egoísta ama, y ama desinteresadamente. No, el egoísta se ocupa de sí mismo, y con esa conducta muestra que no es de Dios, que es del diablo. No hay otra conclusión. Para concluir diferentemente tendríamos que modificar, cortar, quitar parte de lo que hemos analizado hasta este momento, pero no podemos hacerlo ni debemos hacerlo. Habla de Caín como ejemplo en el verso 12. No como Caín que era del maligno. Ahí tiene otra vez la misma evidencia. Caín era del maligno, no de Dios. ¿Y quién es el maligno aquí? Sino el diablo. ¿Y qué hizo Caín por ser del diablo? Mató a su hermano. Por razones o asuntos religiosos, primer crimen de persecución o intolerancia religiosa. La ofrenda de Abel fue aceptada ante Dios y la ofrenda suya, la de Caín, no fue aceptada. Y tuvo celos, tuvo coraje y mató a su hermano Abel. ¿Por qué era de Dios lo mató? No, lo mató porque era del diablo, era del maligno. Esto no es complicado. Te lo voy a poner de manera sencilla. Todo ser humano en un momento dado de su vida o sigue siendo del maligno o viene a ser de Dios mediante el nacimiento espiritual o segundo nacimiento. Juan 3:3, Juan 3:5, Juan 3:7. Una de dos. Hay dos alternativas, izquierda o derecha. Con él o contra él. De él, es decir, de Dios o del diablo. El mensaje es claro. No es complicado entender esto. Lo difícil es que la carne se doblegue y acepte el plan de Dios por fe en lo que Dios dejó como instrumento de redención para cada ser humano que viene al mundo. Eso es lo difícil. ¿Por qué?
porque la carne se opone a las cosas de Dios. Desde el día en que la serpiente visitó a Eva en el huerto, esta doctrina contraria a Dios ya estaba plantada ahí. El diablo contradijo lo que Dios había dicho. Y ahí empezó la pelea. Voy a hacer un punto cumbre con una historia un poco chusca. No es difícil, es simple. Y grábese este dicho que rima. Dios lo simplifica. Viene el diablo y lo complica. Óigalo de nuevo. Dios lo simplifica significa que cuando hablamos de salvación con las palabras de la Biblia, nos damos cuenta que Dios hizo las cosas referentes a la salvación tan fáciles que una criatura, un niño que tiene uso de razón puede entenderla. Repito, estoy presentando un enfoque de facilidad, de sencillez, porque Dios quiere alcanzar a todos con su misericordia. No le estoy diciendo que es fácil ser cristiano. Quiero darle otra frase aquí. Es muy difícil y cuesta mucho seguir a Cristo. Pero cuesta más, cuesta todo no seguirle. Así que entiéndalo. Dios lo pone de manera simple, aunque no es simple porque la carne se opone. Pero lo pone de manera sencilla que todos podamos entenderlo. Ahora bien, ¿qué hace el diablo? Viene y lo complica todo, lo enreda, añade, pregunta, echa filosofías y cuentos que nada tienen que ver con el plan de salvación de Dios. Y la frase sería, Dios lo simplifica, viene el diablo y lo complica. Y si le das caso al diablo, te complicas tú mismo, te engañas, te enredas, terminas diciendo, yo no quiero saber nada ya. Y el diablo contento. Y el Todopoderoso, diríamos en una palabra metafórica, con el corazón roto, porque rechazaste a su persona, a su misericordia y a su sacrificio. Sacrificio que hizo voluntariamente para redimirte y llevarte con él a su gloria. Te vas a acordar de este pasaje con esta historia. Ilustra la simpleza y la complicación innecesaria. Se cuenta a dos amigos que eran vecinos y resulta que en ese pueblo, como en todos los pueblos y ciudades, en cierta parte del año hay ferias agrícolas, ferias comerciales, exposiciones, de ese tipo de eventos. Había una feria agrícola, siguiendo los dictados del paganismo más antiguo, que tiene que ver con la cosecha o con esto o con aquello. Muy bien. A uno se le ocurre una idea y dice, vayamos a la feria a ver qué vemos. Y andando en la feria pasan por una parte en la que había exposición de animales de granja. Y de pronto se fijaron en un par de cerditos, unos marranitos pequeñitos, de unos días de nacidos. Y viéndolos juguetear se les enterneció el corazón y uno le dice al otro, oye, desde que somos amigos y vecinos, ¿por qué no compramos 2 cerditos? Hacemos un corral para los dos, entre las 2 casas nuestras, y los cuidamos los dos. Me parecen muy simpáticos. Y el otro dijo, va pues, lo hacemos. Y compraron los 2 cerditos, llegaron a casa y manos a la obra se pusieron a hacer el corral para poner a los cerdos ahí. Y habían terminado su obra y veían a los cerdos. De pronto uno, el menos brillante en su inteligencia, le dice al otro, oye, amigo mío, pero ¿cómo le haremos para distinguirlos? Porque yo quiero saber cuál es el mío y cuál es el tuyo. El otro lo piensa un momento y le dice, ¿sabes qué? Le cortaremos una oreja al tuyo y al mío no, y así los distinguimos. Y ¿sabes qué lo hicieron?
Pero esa noche los marranitos pelearon entre sí y el que tenía una oreja le arrancó una oreja al otro que tenía dos. Sorpresa, la mañana siguiente les van a dar de comer y los ven iguales, con una oreja cada uno solamente, del mismo lado. Y dicen, ¿y ahora qué haremos? Porque yo quiero distinguir el mío y tú quieres distinguir y reconocer el tuyo. ¿Qué hacemos? Se quedan pensando y el más brillante de los dos finalmente trae una respuesta. Dice, bueno, le cortamos la otra oreja al tuyo y al mío no. Y de esa manera los distinguiremos. Dicho y hecho. Pero la siguiente mañana, sorpresa, habían peleado los dos animalitos y ninguno de los dos tenía orejas. Volvieron al principio, al mismo problema, y empiezan a buscar respuesta, y se tardan más en este tiempo porque la cosa se complicaba. Finalmente el más brillante de los dos dice, bueno, que le cortamos el rabo al tuyo y al mío no, y así de esa manera los distinguiremos. ¿Quieren saber qué pasó esa noche? Creo que ya lo adivinan. Los marranos pelearon y el que no tenía rabo le cortó el rabo al otro de un mordisco, y al siguiente día estaban los dos amigos en la misma situación con la que empezaron. Prepárese para el desenlace si no lo conoce. Esta vez les tardó 2 horas y paseaban, hacían surco ya con los zapatos afuera del corral, nerviosos buscando la respuesta, jalándose los cabellos, mordiéndose las uñas, y finalmente el más brillante de los dos dice, ya lo tengo, tengo una respuesta, oh, qué inteligente soy. ¿Qué es? Dice el otro. Mira, ¿qué te parece si el tuyo es el negrito y el mío es el blanquito? Enójese si piensa que esto es crueldad contra los animales, es una historia para ilustrar una verdad. Dios lo simplifica, viene el diablo y lo complica porque no quiere que tú seas partícipe del Espíritu Santo de Dios y que tengas vida eterna o salvación. Y pone filosofías y mete doctrinas y mueve todo lo que puede. Tiene recursos y tiene poder. Y te confunde. Pero es simple. No te enredes. Mira desde el principio. O es blanco o es negro. ¿Cómo viniste al mundo? Como vinimos todos. Con el instinto o naturaleza pecadora, de la cual vino a librarte nuestro Salvador. ¿Quieres ser de Él? Es simple. Arrepiéntete, ve a Él. Es todo. No te pongas a hacer planes, a pensar en buscar soluciones humanas y mezclarlas con las soluciones divinas. Nunca ha trabajado esa mezcla. Desde Génesis 2:17 nos está diciendo el Señor en su palabra que nunca mezclemos bien con mal y lo tomemos como bueno, porque eso es muerte. Hablando del fruto prohibido, como se le llama. El hecho de mezclar lo bueno con lo malo y aceptarlo como bueno. Dice que el día que hagamos eso moriremos. Es simple. ¿Te acordarás de la historia de los dos que compraron los marranitos e hicieron semejantes barbaridades y mutilaciones de los animales para terminar diciendo que te parece si el negrito es tuyo y el blanco es mío? ¿Por qué no comenzaron por ahí? Porque cuando hay enceguecimiento no se razona. Cuando hay emoción elevada no se razona. Toma las palabras de Dios como están en su libro y recuerda, el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios, no puede percibir las cosas que pertenecen al reino de Dios, no puede entender, no tiene visión para ello, porque su naturaleza es puramente humana y sin el Espíritu de Dios no tiene esos lentes especiales para ver esa verdad que Dios quiere que veas. Pero el que nace de nuevo puede ver las cosas del reino de Dios. Y en el verso 5 de Juan 3 también
se dice que el que no nace otra vez no puede entrar en el reino de Dios. Primero nos habla de que está fuera, al decir que no puede entrar, está fuera del reino de Dios. Y segundo, nos dice también que el requisito para poder entrar es nacer otra vez. Es decir, la primera vez es biológica o biológico el nacimiento, y el segundo es espiritual. Y si alguien no nace espiritualmente o del Espíritu de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Es simple. O te arrepientes o pereces. O caminas con Dios o caminas contra Dios. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Todo esto que vimos tiene que ver con esto. O escoges lo negrito o escoges lo blanquito. Defínete desde el principio. Desde ahora. Los tiempos son malos. No estoy hablando aquí de denominación, de religión en el sentido humano filosófico. Estoy hablando de religión en el sentido bíblico. ¿Querrías medirte en tu grado de fe, si me permite la expresión? Te dejo 2 versículos y con eso termino. Toma nota. Santiago 1, 26 y 27. 26 te dice lo que no es la religión, como diríamos los seres humanos. El verso 27, último versículo del primer capítulo de Santiago, te dice lo que sí es. Mídete con esa vara y ve si cumples con los 2 requisitos principales que están expuestos en Santiago 1, 27. Si no cumples con ellos, no eres de Dios, lo siento. Eres creación biológica de Dios, pero no espiritualmente hablando. Y la cuestión biológica termina con la muerte física, pero la espiritual es algo eterno, inmaterial por otra parte. Así que o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Quieres otro pasaje respecto a este punto? Jesús les dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso haréis, dice de hecho. Juan 8:34. Así que, defínete. O lo blanco o lo negro. No tienes que complicarte ni hacer mutilaciones, ni añadiduras, ni esto. No. Arrepiéntete o perece. Te lo digo con todo el alma. Que Dios te bendiga y te ilumine, porque necesitas ese nuevo nacimiento. Para eso vino Jesús, para pagar por ti también. Dios te bendiga.